El patrón horario que está formando Bitcoin es un triángulo, figura que puede ser tanto de continuación alcista como de reversión bajista. Así que voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin donde veremos si es más probable que continúe subiendo o por el contrario que se dé la vuelta. Además voy a comparar el final de ciclo del año 2018 para que veáis que no es la misma situación, aunque realmente la acción del precio sea prácticamente idéntica en ambos casos. Bueno, además de todo lo comentado relacionado con el análisis de Bitcoin, vamos a hablar como siempre del calendario económico, presentaciones de resultados, hay que empezar a tenerlo en cuenta ya, noticias de última hora y os enseñaré el trade que ejecuté justamente ayer por la noche en Bitcoin. Antes de empezar con el vídeo me gustaría recordaros que mañana por la tarde, miércoles, sobre las 18:00 UTC+1, para los que seáis de otro uso horario, voy a hacer el directo donde os comenté que analizaría todas las altcoins que me fuerais pidiendo, ¿ok? Así que nada, que os reservéis esa hora por si os interesa. Será 18:30, por ahí, ya os iré confirmando al 100%. Entonces, empezando por el calendario económico, hemos tenido varios resultados ya importantes. PIB anual del cuarto trimestre de China, lo comentaremos más adelante, haré un pequeño comentario en base a esto. Evolución del desempleo en Reino Unido, ha salido un poquito mejor de lo que ya era negativo. IPC en Alemania, como podéis comprobar, un 8,6%, era ya lo esperado, pero el dato importante aquí es que veníamos de un 10%. Se da por seguro que tiene que salir la previsión, que era un 8,6%, pero tampoco así. Hemos visto muchas sorpresas negativas, sobre todo en este periodo tan inflacionario, y parece que estamos empezando a ver esa pequeña aplanación también en Europa. No tan importante como sí que se está formando en Estados Unidos, pero sí que poquito a poco vamos remando. Finalmente, además del IPC en Canadá, un dato que tenemos que tener presente, vamos a tener declaraciones de Williams, es un miembro del FOMC, teniendo en cuenta que en 2 semanas aproximadamente, a principios de febrero, vamos a tener nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos, así que estaremos pendientes de si nos dan algún tipo de pista. Pasando a las presentaciones de resultados, justamente el viernes, ayer no tuvimos ninguna porque fue día festivo y Estados Unidos no estaba por la labor, evidentemente. El viernes tuvimos presentaciones de diferentes empresas importantes, JP Morgan, Bank of America, BlackRock, todas ellas salieron más positivas de lo esperado y esto, evidentemente, ayudó a que el mercado diera un movimiento alcista de última hora. Luego lo veremos, ¿no? Y hoy justamente presentan Morgan Stanley, Goldman Sachs y un par de empresas más. Estas son las más importantes, evidentemente cada día habrá unas 50 presentaciones, pero bueno, estas serían las 4 más importantes. En lo que queda de semana, veremos a Kinder Morgan, veremos a Netflix y no sé si alguna otra más top. Pero vayamos a estar pendientes porque si la dinámica es de salir datos más positivos de lo esperado, igual esto va dándole gasolina al mercado. Entonces, en cuanto a las noticias de última hora, fijaros cómo en China hemos tenido el crecimiento económico más bajo desde hace un montón de años. Vamos a mirar esta tabla de aquí, donde podréis comprobar que para el año 2022 hemos tenido una subida de un 3%. Podéis decir, oye, pero si en el año 2020 fue de un 2,2%. Bueno, todas las subidas del año 2020 fueron muy negativas, básicamente porque veníamos de la pandemia y esto como que lo paró todo. Evidentemente, también se formaron pequeñas recesiones, el desempleo subió mucho, eran datos algo artificiales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que China, como ha seguido remando en esa dirección, para el mundo en general se ha vuelto a la media normalidad o a la normalidad una vez ya finalizadas todas las medidas de COVID, pero en China no, en China han seguido de manera muy agresiva. Pues esto ha hecho que, bueno, no tuviéramos un 3% de crecimiento, pues nos tenemos que ir al año 1976, donde tuvimos un resultado negativo, menos 1,6%. No recuerdo ahora exactamente qué es lo que sucedió, pero bueno, que sepáis que China está en esta situación. También considero que ahora que van a ir nuevamente levantando otra vez, parece ser, las medidas, de hecho ya hace un mes y medio más o menos que las relajaron, pues bueno, yo entiendo que esto va a volver a resurgir, ¿no? No nos vamos muy lejos, ya que también en cuanto a vehículos eléctricos, bueno, el primero el dato donde representa el 10% de todos los autos nuevos vendidos el año pasado. El 10% en todo el mundo de los vehículos que se han vendido nuevos son eléctricos. Y fijaros cómo en China se llevan la palma. En China es donde más vehículos eléctricos se llevan, se compran, 1 de cada 4 eran eléctricos y se espera que para el año 2023 1 de cada 3 sean eléctricos. Lo han comentado en este artículo.
Ya os lo resumo yo, pero fijaros cómo a mí personalmente me sorprende que en un momento en el que, pues bueno, tampoco hay una imposición directa y tampoco hay una reglamentación muy estricta, sí que hay cosas que son debatibles y que te pueden gustar más o menos, pero no es que te estén obligando desde todos lados y te estén presionando directamente a que compres un vehículo eléctrico. Pues bueno, me resulta interesante como mínimo ver que es un 10% el número de vehículos eléctricos que se compran de forma habitual, ¿no? Y no nos vamos muy lejos de China, ya que como podéis comprobar, el gobierno de Seúl lanza oficialmente su primer proyecto de metaverso. Fijaros que un poco las funciones que le van a encontrar es para que sea un lugar de comunicación para los ciudadanos de Seúl, que además va a permitir a los ciudadanos acudir virtualmente a cualquier atractivo turístico, acceder a documentos oficiales, presentar denuncias y solicitar respuestas sobre declaraciones de impuestos municipales. De momento, acciones un poquito antiguas, por así decirlo, ¿no? Un poquito conservadoras, pero bueno, está muy bien que vayan implementando este tipo de tecnología. Entonces, vamos a lo que vamos. A ver, antes de hablar del trade, lo que vamos a hacer, o el planning del vídeo, va a ser hablar un poquito de la comparación entre este final de ciclo y el año 2018, por qué no es lo mismo, por qué pese a que el price action es muy similar no es lo mismo. Hablaremos luego de por qué la semana esta es tan importante, técnicamente hablando, y haremos última hora de Bitcoin diciendo qué es lo que puede pasar en las próximas horas teniendo en cuenta este patrón que estamos viendo. Entonces, sí que es verdad que si cogemos el gráfico semanal, por ejemplo, y nos vamos al año 2018, podemos comprobar cómo el final de ciclo de este año fue muy similar a lo que se está formando actualmente. Tenemos varias caídas importantes, una especie de aplanamiento, una caída importante y una especie de mínimo creciente, desaceleración y arranque. Fijaros, varias caídas importantes, un aplanamiento, otra caída, una especie de mínimo creciente, la aplanación y la subida. Entonces, se está comparando mucho que esto que se está formando ahora es lo mismo que se formó aquí y que, por lo tanto, el desenlace puede ser el mismo. Sí y no. Cuando hablamos de patrones pasados, tú necesitas un background importante, porque un patrón concreto haya resultado ser similar, ya de entrada no implica que vaya a ser lo mismo. Eso es lo primero. Pero el segundo punto, y en mi opinión el más importante, es que tenemos que tener presente esto de aquí. Los tipos de interés, sí, correcto. Fijaros cómo en el momento en el que la Fed en Estados Unidos empieza a aplanar los tipos de interés y no solo deja de subirlos, sino que empieza a reducirlos, es cuando arranca con fuerza este mercado alcista. Claro, justamente ahora estamos en lo contrario, ahora estamos de subida. El mercado está de subida en cuanto a tipos de interés. Entonces, teniendo en cuenta que estamos aún de subida, que no hemos ni empezado a parar, que tenemos una situación en Europa muy complicada, que la inflación, pues bueno, va reduciéndose pero está lejos del objetivo, que China está como está. Teniendo en cuenta diferentes aspectos tan determinantes, se hace un poco difícil pensar, hablando o intentando hablar de la lógica más absoluta, que lo que va a suceder es un patrón muy similar a esto de aquí. Se hace bastante difícil. Sí que es cierto que estamos en una semana muy importante. Sí que es cierto que si esta semana es positiva, las probabilidades, técnicamente hablando, si te olvidas del contexto, si te olvidas de todo, y esta semana es positiva, es muy probable que dejemos atrás la tendencia bajista. Pero es importante también destacar que entre el análisis técnico, el price action, los patrones, las velas, los indicadores, las métricas on-chain y demás, y la situación económica, que es lo que mueve el mundo, pesa en la situación económica, ¿vale? Y estaremos de acuerdo también que aunque veamos un doble techo, si esto lo normal es que tire para abajo, pero luego viene una noticia positiva, va a deshacer ese doble techo. Pues bueno, aunque el patrón técnico de esta semana, de la siguiente y de la otra pueda ser positivo para entender que la tendencia bajista finaliza, si viene una situación contextual negativa o si se incrementa esa situación contextual negativa que ya estamos viviendo, por muy que técnicamente implique final de tendencia bajista, podemos volver a las andadas, ¿vale? Entonces, ¿por qué esta semana es tan importante? A ver, realmente es una semana muy determinante, técnicamente hablando y por una lógica bastante sencilla, ¿no? Venimos de subidas muy importantes, provocadas evidentemente por diferentes noticias. Aquí tenemos los motivos de cada subida de los días anteriores. Estábamos formando un canal bastante evidente en niveles de resistencia hasta que, primero, miércoles 11 de enero, viene Powell y habla. El mercado se lo toma bien. Segundo, jueves 12 de enero, sale el IPC en USA. En Estados Unidos, positivo, el mercado se lo toma bien. Tercero, viernes 13 de enero, resultados positivos en Estados Unidos.
el mercado se lo toma también bien. Y el sábado, evidentemente, pues bueno, se continuó con esa euforia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Venimos de un sentimiento muy positivo. Han habido noticias positivas, el mercado está alegre, con lo cual ahora mismo estamos en un sentimiento, como digo, de positividad, de alegría, de interés, de expectativa alcista. ¿Esto qué lo puede truncar? Lo puede truncar un price action que no hay nada ahora mismo aquí que represente algo negativo. Estamos viendo una subida realmente importante. Ahora hablaremos de el price action en el corto plazo. O lo pueden truncar noticias negativas, que es lo que mueve el mercado al final, las noticias, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, lo que esperamos, ¿no? Claro, la segunda parte es negativa, porque no hay noticias. Evidentemente hay noticias, cada día hay noticias, pero yo miro el calendario y digo, vale, no veo ningún día, no veo ninguna noticia que me haga tener miedo o me haga pensar, vaya, este día va a haber movimiento, ya veremos si es alcista o bajista, pero va a haber movimiento. Entonces, si no hay ninguna noticia que pueda afectar al sentimiento del mercado y el sentimiento del mercado es positivo, podemos entender que esta semana va a dejarse llevar por el sentimiento del mercado, que es positivo. Si Bitcoin no va en serio, pese a la falta de noticias, se va a dar la vuelta. ¿Vale? Se va a dar la vuelta. Si Bitcoin no va en serio, aunque no haya noticias negativas, lo que va a hacer es darse la vuelta. ¿Vale? Pues ya está, sería lo normal. Sería lo normal. En cambio, si Bitcoin va en serio con este movimiento, si Bitcoin va en serio con estas noticias, Bitcoin, el mercado y demás, se va a dejar llevar por las buenas sensaciones de la semana pasada, lo que va a significar una vela semanal alcista. Y una vela semanal alcista confirma el cierre por encima de la Bull Market Support Band. Y ya calculamos hace un par o tres de días que un cierre positivo por encima de la Bull Market Support Band en un 69% de oportunidades, de ocasiones, backtesteando toda la historia, significa un cambio de tendencia. Cambio de tendencia es dejar atrás la tendencia bajista, dejar de caer, no implica empezar un nuevo bull run, ¿vale? Es muy importante que lo tengamos. Entonces, esta especie de dualidad en la que estamos viviendo, donde el contexto no es igual que el contexto anterior, donde pues bueno, la semana es trascendental porque ese cierre implica una probabilidad elevada de dejar atrás la tendencia bajista, pues bueno, nos causa un poquito de miedo y un poquito de duda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho y cuál es la previsión que yo tengo para las próximas horas de Bitcoin? Fijaros cómo ya de entrada, os lo voy a enseñar, yo he ejecutado esta operación. Me he puesto corto, es justamente lo que comentamos ayer. ¿Por qué yo he entrado aquí? Ahora lo vamos a ir viendo durante el análisis, ¿no? Pero al final tenemos claramente un patrón de triángulo que puede ser de reversión o no. Tenemos un máximo anterior, aquí lo tenéis, y pues bueno, tenemos un toque, 2 toques, 3 toques y una vela de rechazo. Justamente entré ayer a las 10 de la noche, 10 y pico, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué yo he entrado en esta posición? ¿Esto implica que yo creo que ya nos vamos a dar la vuelta completamente, que no vamos a seguir subiendo y demás? No, la respuesta es no. Fijaros, ¿qué es lo que está haciendo Bitcoin? Ahora mismo estamos desacelerando, es la desaceleración que comentamos hace 3 días. En nivel de resistencia, que es el máximo anterior. Esto es un nivel donde, pues bueno, evidentemente se puede generar algún tipo de desaceleración, de caída, de pullback, ¿no? Dependiendo de la fuerza con la que vaya el mercado. No es únicamente este nivel. Si cogemos, fijaros, si cogemos el perfil de volumen con rango fijo, que lo tenemos por aquí, y miramos cuál es el volumen que se ha formado en todo este movimiento de aquí, en toda esta especie de acumulación, podéis ver que tenemos un nivel de resistencia también muy cercano a lo que estamos viendo. Un poquito más arriba del máximo anterior tenemos una resistencia importante, resistencia que se ha formado a lo largo de todo este movimiento. Y esto tiene en cuenta el volumen, con lo cual es una resistencia realmente interesante y a tener en cuenta, ¿no? Entonces, esta desaceleración que estamos viendo en gráfico diario en niveles de resistencia, 200 arriba, 200 abajo, me da igual. ¿Qué forma? Si bajamos de temporalidad, como podéis comprobar, está formando un patrón de triángulo. A ver, un patrón de triángulo es una figura que puede ser tanto de continuación alcista como de reversión. Esto es importante que lo tengáis presente. Y también es importante que tengáis presente que en función de cómo dibujéis este patrón, esto se puede tratar de un triángulo o de un canal. El canal es de reversión sí o sí. Con lo cual, canal sí o sí reversión, triángulo continuación o reversión. Claro, la diferencia en entender si el triángulo va a ser de reversión o de continuación está en el análisis diario. Yo de entrada he entrado en corto, con lo cual ya os doy algún tipo de pista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un triángulo y un canal? Bueno, además que el canal puede ser además que el triángulo puede ser de continuación, el canal puede alargarse con el tiempo. O sea, el canal puede romper ya mismo aquí o puede extenderse y seguir tocando la parte superior y la parte inferior sin acabar de dar ese movimiento bajista. Pero claro, cuando lo da,
lo que se espera es buscar el inicio del canal. Me importa poco, sinceramente, porque básicamente, igual que tenemos un nivel de resistencia en el punto en el que estamos, un nivel de resistencia un poquito más arriba, hay muchos niveles de resistencia. Bitcoin ha caído mucho y ha formado muchas resistencias, diarias, intradiarias y semanales. Así que es muy importante que entendáis que aunque no sea un patrón de triángulo y se alargue un poquito y se levante, puede significar un canal que siga rechazando o que vaya a buscar otras resistencias superiores. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que formar el precio para dejar literalmente tanto el triángulo como el canal? Bueno, pues levantarse por encima de este nivel de la parte superior, de la línea superior del canal, y hacer un pullback. Esto ya directamente te indicaría que dejamos atrás el canal y que el precio ha hecho una desaceleración de un par de días, pero que, nada, continúa. Podría ser, tenemos noticias que no son determinantes, pero sí que pueden ayudar, tenemos declaraciones, tenemos presentaciones de resultados, en fin, hay diferentes elementos, ¿no? Pero es que además también tenemos claras divergencias en MACD y en RSI, tanto en 4 horas, como podéis comprobar aquí, como también en 1 hora. O sea, hay mucha resistencia, hay mucha divergencia, hay una subida realmente importante y evidentemente esto no significa que vayamos a buscar una caída catastrófica, no tiene por qué. Yo lo que busco es un pequeño movimiento en el corto plazo. Fijaros cómo tengo puesto el stop loss y el take profit. ¿Por qué busco este nivel de aquí, de los 19.600? Bueno, básicamente porque concuerda con el soporte formado anteriormente en todo este rango de aquí y con la media móvil de 200 diaria. Entonces es un poco yo lo que busco. Tenéis que tener presente que tanto por la figura de canal como por los diferentes niveles de resistencia que tiene, puede alargarse un poquito el pullback. Fijaros cómo tenemos una resistencia súper importante en los 21.600 y hay muchos momentos, aquí lo tenemos, donde se alarga un poco y se da la vuelta, se alarga un poco y se da la vuelta, se alarga un poco como soporte y se da la vuelta, se alarga un poco y se da la vuelta, y aquí también. O sea, podríamos formar algo de este estilo también, manteniendo el cómo. ¿Cuál es el cómo? Desaceleración, pero se podría desarrollar algo más alcista y luego darse una pequeña vuelta, ¿ok? O evidentemente podría estar equivocado. Pero bueno, yo considero un poco que las probabilidades van en esa dirección, en entender que la semana es determinante, que en el corto plazo se puede formar un movimiento bajista, pero que eso no implica que no se pueda haber una pequeña subida previa. ¿Por qué? Pues porque tenemos un nivel a rechazar. Lo importante es centrarnos en el cómo. Claro, si la figura o si la pequeña subida es así, fijaros, no es lo mismo que la figura o la subida sea así, en forma de canal, que no que sea así, una subida importante y luego que ya no veamos que se da la vuelta en ningún momento. Si la ruptura es clara, es evidente, el cómo queda un poquito más atrás en cuanto a desaceleración, por lo cual dejaríamos esto atrás y tendríamos que focalizarnos ya en ver si consolida o si se da la vuelta. Eso ya sería un trabajo más adelante, ¿no? Pero al final un poco la predicción, la previsión para las próximas horas es esta. Yo he ejecutado esta posición, ya la hemos comentado en anteriores vídeos, pero bueno, que sepáis que, igual que lo comenté, la ejecuto. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.